tubería es 6 pulgadas, cédula 40 en ambos lados, en la succión y en la descarga, ¿verdad que sí? La succión mide 12 pulgadas, pie, y la descarga mide 24 pies. Entonces nos piden una serie de puntos, indicar si hay que hacerle modificaciones, plantear o listar las modificaciones, diseñar el sistema, calcular la carga total, calcular el PAPI y entonces resolver esto utilizando la hoja de cálculo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Porque es un parcial, yo le había puesto a ustedes realmente de que ustedes iban a resolver el problema ya inmediatamente con el rediseño. Es decir, no me iban a hacer ninguna comparación porque eso realmente extendía el tema de los cálculos. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? A resolver el sistema con el rediseño, es decir, utilizando entonces un sistema óptimo. Entonces, para eso, ¿qué fue lo primero que nosotros hicimos? Ven que no sé por qué se le hace tan difícil a ustedes ser organizados. No entiendo, yo realmente no lo entiendo. Yo me declaro incompetente, incompetente. Porque yo le puse, esto es para algo, señores. O sea, eso era para algo. Eso era para que usted agarrara ahí y hiciera lo que usted tenía que hacer con el tema de los tamaños. O sea, para yo verlo, visualizarlo. El que no me lo entregue así en la corrección, realmente no se lo recibo el examen. Porque tiene que estar ahí. No es que donde usted se lo imagine. Es ahí que tiene que estar. Señores, ¿lo entienden eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Entonces, eso es una cosa, porque yo no le pongo la gráfica para que no la, sino para que la utilice realmente, porque así yo sé ya que usted vino acá y usted hizo un ejercicio de seleccionar sus tuberías. Bien. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es convertir realmente a galones. Yo lo convertí esto lo convertimos nosotros a metros cúbicos por hora, realmente. O alguien lo convirtió, no sé, en galones imperiales, en galones USA. Entonces, diferente. ¿Escuchaste, Tiberio? O sea, porque es a ti que te lo estoy diciendo. Ya lo escuchaste, ¿verdad que sí? Sí. Ya lo escuchaste. Bien, ok. Entonces, es galones USA, no es galones realmente imperial. Perfecto. Está bien, profesor, la gráfica, ¿cómo la puse? Sí. ¿Puedo colocar así? Perdón. La gráfica, ¿está bien como la coloqué? ¿Lo puedo colocar así de nuevo en la corrección? Sí, porque mira acá, la gráfica ya está colocada. O sea, es igual. ¿Se entiende? O sea, entonces, bueno, esto Gracias. llevamos eso. Eso da como 204 y algo por ahí, ¿tú entiendes? De metros cúbicos por hora. Entonces, realmente yo trazo como 200 a 200 trazo. O sea, y esto me da entonces, ¿cuánto? Si ustedes se fijan, la primera es descarga. La descarga me da 4. Entonces ya yo tengo 6 en 2 tuberías. Ya de antemano eso se rechaza. ¿Por qué? Porque la que tengo tiene mayor diámetro, perfecto. Y la otra se queda igual, me da 6, más o menos da 5 y se queda 6. O sea, 5 y algo, o sea, eso da 6, entonces se queden 6. Es decir, fíjense, señores, que nosotros no teníamos que modificar las tuberías. Eso se ve. No hay que modificarla. ¿Por qué no hay que modificarla las tuberías? No hay que modificarla realmente porque el tamaño máximo que nosotros obtenemos realmente, primero en la descarga me da 4. O sea, como tiene que ser, o sea, da 4. Perfecto, pero yo tengo una 6, una de 6, no la voy a cambiar porque genero menos pérdidas con la de 6. Y la otra me da 6, entonces ya, pero no la tengo que cambiar porque realmente tiene 6. O sea, el que hizo el diseño realmente colocó en la succión una tubería adecuada. Eso se entiende, señores. Eso es el problema.
O sea, es tan difícil hacer una cosa como bien, o sea, no sé. Dígame quién no entiende de ahí, de lo que están conectados esto, esa parte, porque muchos se lesionaron, hicieron un lío con el tema y no entienden, otros me lo colocaron bien, o sea, hicieron hicieron la conversión bien, pero entonces, no, me da 5 o me da 4, entonces yo me quedo con 4 o me quedo con 5. O sea, señores, mientras mayor es el diámetro de una tubería, menos pérdida genera. Entonces, lo lógico es que si el óptimo te da más grande que el que tú tienes, tú cambias. Pero si el óptimo te da por debajo que el tú tienes, no cambia. Es una regla. ¿Se entiende eso, señores? Sí, profe. Entonces, ¿pero por qué falla? Michael, tú fallaste en eso. ¿Y por Sí, qué de fallan? verdad. Entonces, ¿y por qué fallan? O sea, yo te digo porque yo me tomo mi tiempo en corregir los exámenes, me lo tomo mi tiempo. Pero ¿sabes por qué yo me lo tomo mi tiempo? Primero por respeto a ustedes. O sea, por respeto a ustedes, porque yo entiendo que ustedes merecen respeto. ¿Por qué? Porque ustedes están pagando a una universidad realmente para recibir una formación. Entonces yo entiendo que ustedes merecen respeto y entonces me tomo mi tiempo evaluando cada examen. Los exámenes, o sea, lo veo, pero y ustedes se fijan, todos los exámenes, antes de yo corregir, yo los resuelvo. ¿Tú sabes por qué los resuelvo? Porque, o sea, yo no creo en que yo tengo una super mente, que si yo que no, que yo lo tengo que resolver. O sea, ¿cómo yo le voy a poner un examen a ustedes que yo no lo resuelva? No, yo lo resuelvo. Sí, o sea, y ustedes lo ven que está ahí escaneado el examen. Entonces, la regla, si la tubería, cuando yo entro a esta gráfica, que todos me la tienen que hacer en la corrección, primero, el primer compromiso es ese, o sea, todos me la van a marcar acá. Y eso es, usted agarra, mire qué fácil, yo lo hice en Word, o sea, en el mismo cosa lo hice yo acá. Y puse una regla, mira qué fácil, yo subí y entonces, porque es más fácil en la computadora. Y entonces ahí escaneé. ¿Cómo escaneé también? Escaneé, le tiré una foto a la pantalla. Entonces hasta me salió, no me salió tan, con la pantalla no me salió tan mal. Pero yo no sé si ustedes saben que ustedes pueden en PDF, bueno, no sé, porque eso. Y pueden insertar, entonces hice un injerto ahí con el otro que escaneé. Pero bien. Entonces esta parte, reiteramos, lo primero tiene que estar ahí. Lo segundo, cuando ustedes hagan el análisis para el cambio, si la tubería optimizada es mayor, el diámetro es mayor que la tubería existente, se cambia. Si es menor, entonces no se cambia. Ya eso, sencillo, tan sencillo como ese. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Desde antemano, para aprovechar esta parte, fíjense, lo otro que tampoco logro, me declaro incompetente con eso. O sea, ustedes no son capaces tampoco de enumerar eso más o menos adecuadamente. Bien. Yo establecí mi nivel de referencia por el eje de la bomba. Muchos, y eso está bien, me lo colocaron entonces por en HL1, o sea, por el nivel del depósito 1, y eso está bien, o sea, y ahí le dio 50, con eso no hubo problema, o sea, está bien, o sea, muy bien, es más, está mejor que el mío. ¿Por qué? Porque así tú tienes entonces, tiene elevaciones positivas, pero perfecto, yo lo coloqué acá, nivel de referencia, bien. Entonces, vamos desde acá a, ya yo sé que no cambio las tuberías, porque las tuberías son de tamaño 6 pulgadas. Entonces, fíjense algo acá, que todos cometieron un error. Y un error, no un error, o sea, yo se lo voy a corregir a ustedes, o sea, no por el tema sino realmente tú no puedes, y ustedes lo saben ese asunto, señores. Tú no puedes conectar esta bomba realmente sin que tenga una válvula de pie
acá o de retención acá. No la puedes poner, señor. Imposible. Eso es imposible. Porque si tú haces eso en la vida real, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el que hace? O sea, ¿qué pasa con eso entonces? Franklin, ¿qué pasa con eso? Tú que eres tecnólogo. ¿Qué pasa? Que si la bomba se daña, no hay forma de cerrar. Negativo, hermano, no es eso. Negativo. Lo que pasa es que los residuos que succiona la bomba... Negativo tampoco es eso. Oiga, dos respuestas erróneas. O sea, ¿qué pasa si eso no existe? O sea, si eso no existe ahí, ese check no existe, esa válvula check no existe, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa en la vida real? La bomba se te descarga y puede cavitar. No, la bomba se te va a descargar y va a cavitar. Perdón. Diga. La presión del sistema no se devuelve hacia atrás. Exactamente. Tú nunca vas a tener una columna, ¿entiendes? O sea, la columna que posiblemente ella sí, pero yo lo dudo. Entonces tú te cubres. ¿Por qué? De que te dé cuando el nivel del agua suba por la tubería, si tienes la suerte de que te cree una presión, entonces que venza la presión de vapor, eso es corriendo tú la suerte. Pero tú no corres suerte, tú no puedes correr suerte en un proceso, hermano. Entonces, ¿qué tú haces? No, le colocas una válvula de check. Entonces, con eso tú garantizas realmente ya siempre que vas a tener una presión estática en la succión que va a vencer entonces la presión de vapor. Esa es la principal. Después alguien me dijo por ahí que está muy bien. O sea, ¿qué tú tienes realmente? Tú tienes también el tema de tú eliminar entonces cualquier residuo que entre en la línea de succión. Y eso está bien. Pero el primero, Relly, es ese. Porque si no, tú sabes lo que tú haces siempre. Tú vas a tener que cada vez que vayas a encender la bomba, tienes que cebarla entonces. Lo que ustedes le llaman sangrar. Porque no vas a tener aquí una columna. Posiblemente no tenga una columna que te garantice a ti la presión en la absoluta, en la succión. Entonces, imposible eso. Imposible. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Y eso está muy bien. Entonces, me colocaron una válvula de compuerta, sí, porque no la tiene. Ahora bien, yo tampoco entendí. Tú me dices, bueno, me colocaron dos válvulas acá. O sea, me colocaron esta o me movieron esta, como quiera. O sea, pero realmente no importa. Esta válvula yo entiendo ya que es una válvula, sí está muy lejos porque yo no tengo evidencia, pero ya yo sé que yo tengo en la succión, realmente tengo una válvula. Existe realmente una práctica y es tú colocar acá una válvula realmente pero no la colocamos. O sea, yo me quedé entonces con esta válvula y esta válvula. Entonces, ¿qué yo asumo ahí realmente? Que cuando yo tenga, oigan lo que le estoy diciendo, o sea, oigan lo que le estoy diciendo, yo entonces doy el mantenimiento realmente cuando tenga el depósito de vacío. Entonces aquí cierro y entonces saco mi bomba. Eso entiende, ¿verdad que sí? Yo estoy asumiendo eso. Ahora bien, existen aplicaciones, por ejemplo, si tú, la bomba se te daña y no tienes la precaución, o sea, te queda lo lógico es que tú realmente, si esto es un tanque que tiene mucha elevación, entonces, lo lógico es que tú o dejes entonces que el tanque se te vacíe, o sea, o coloques entonces una válvula para tú entonces cerrar entonces y no tener entonces el drenaje de este recipiente. Pero nosotros solamente consideramos estos dos elementos acá. O sea, esto sí que es que se lo puse por eso, porque eso no es al azar. Eso no es al azar. Lo que pasa no lo tenía. No es al azar. Entonces, y esta válvula. Entonces ya yo creo que con eso ya nosotros entonces realmente ya podemos
mientras más cerca, o sea, esté realmente esta válvula, vamos a ver, mientras más cerca esté la válvula de la bomba, tú drenas menos. ¿Entienden eso? O sea, mientras más cerca esté, lo lógico es que esté cerca de la bomba, porque así realmente tú no pierdes, o sea, no pierdes entonces el tramo de líquido, porque tiene que sacar la bomba. Entonces, eso se entiende lo que estoy explicando. O sea, lo lógico es que la bomba esta válvula esté lo más cerca de acá, porque si está muy lejos realmente, tú vas a perder entonces cuando saque la bomba. Fíjate que yo saco la bomba, está aquí, suponiendo que esto tenga una altura determinada. Entonces, lo lógico es que cuando yo saque la bomba, entonces, aquí yo cierro, de aquí no se pierde nada, pero el líquido que está aquí, el fluido que está acá, realmente se pierde. Entonces, lo lógico es que esté lo más cerca posible de la bomba para que así tú tengas el menor drenaje posible de fluido. Entonces, entienden las modificaciones que nosotros trabajamos. Esas son las modificaciones que usted tiene que colocar en el examen. O sea, entonces, ¿qué hace? En vez de usted colocar realmente, porque ustedes colocaron una pérdida. O sea, ustedes colocaron una pérdida como si fuera de entrada. ¿Tú entiendes? Entonces, no. Y ¿por qué? O sea, la pregunta que usted quizás me tiene que hacer es realmente, ve acá, ¿y por qué entonces en algunos casos yo utilizo entonces HLC1 como la energía de pérdida en la entrada? ¿Por qué? Ah, yo te puedo decir a ti, fíjate, tú tienes realmente un HS positivo. Aquí tú tienes el efecto tinaco. O sea, el nivel del depósito 1 está por encima del eje de la bomba. Pero aquí no, aquí tú tienes realmente un efecto. HS ahí es negativo. H es negativo. O sea, tú tienes que vencer esa columna. La bomba tiene que vencer altura, señor. La bomba tiene que vencer altura. La bomba tiene que vencer dos cosas. Una altura estática y realmente y las pérdidas. Tiene que vencer. No le voy a decir el tema de la diferencia de la cabeza de velocidades que se generan. No. Tiene que vencer altura estática, o sea, altura estática es altura física. Altura física tiene que vencer. Esa bomba tiene que vencer 24 pies. Mínimo tiene que vencer esos 24 pies. Ahora, pero ¿qué pasa? Yo tengo HS negativo. Entonces, como tengo un HS negativo ya, yo sé, a esos 24 pies, yo tiene que vencer, además, eso 10 pies estáticos. Porque es HS negativo. Ella tiene que, porque ella me va a enviar a partir de acá, que me va a bombear para arriba. Más las pérdidas, el HL. Esa hoja la entienden, señores. Ya lo que colocamos. Fíjense, yo le coloqué. ¿Por qué le hice esto? Coloqué HLC1 por el tema de la hoja de cálculo. Porque HLC1, la hoja de cálculo siempre lo tiene con el tubo. Entonces, fíjense que le dejé su tubo, le puse HLC2, HLC3 al codo y HLC4 a la válvula. Aquí lo mismo, HLD1 fue a la tubería, HLD2 a los codos, HLD3 a la válvula y HLD4 a la salida. Señores, ¿ustedes entienden esa hoja ya? Lo que están conectados. Sí, maestro. Muy bien. O sea, cualquier duda le coloqué acá el punto 1 y el punto 2. O sea, para plantear la ecuación de la energía. Yo creo que todos, ninguno falló con la ecuación de la energía y eso es positivo. Es más, yo le voy a decir algo. O sea, yo creo que ustedes hicieron un buen examen en comparación con otras secciones que yo he tenido. O sea, y eso es bueno, eso es positivo. Bien, pasamos entonces, fíjense, indicar si hay que hacer modificaciones. Fíjense que lo mismo que yo les resolví a ustedes en el problema, o sea, se lo estoy resolviendo acá. Indicar si hay que hacer modificaciones. Respuesta sí. Miren qué fácil.
plantear o listar las modificaciones, vamos a ver tamaños accesorios, análisis de la succión, dice análisis de la succión, tubería de succión, tubería actual 6 pulgadas, cédula 40, tubería óptima 6 pulgadas, cédula 40, no se cambia, no se cambia. Tú me puedes decir, pero profesor, podemos llevar eso a 8, bárbaro, llevar eso a 8 lo tiene que justificar económicamente, técnica y económicamente. Técnica lo puedes decir, bueno, si te dan las pérdidas, o sea, entonces pero no te va a enfrascar en eso, ¿tú entiendes? Porque posiblemente tengas que hacer entonces una parada muy grande en todo tu sistema para tú reemplazar todo el sistema de tubería. Todo eso. Entonces no tienes, o sea, todo eso se evalúa a la hora de la realidad. Entonces tú dices, bueno, voy a aprovechar un overhaul, o sea, un mantenimiento mayor, entonces, bueno, y puedo hacer un cambio, porque quiero optimizar las pérdidas. Eso es válido. Pero tienes que meterle numerito. Tú tienes que meterle numerito tienes que meterle. Porque como quiera que se va a sustituir la tubería de 6 por 8, por ejemplo, o por 6,5, por 7. Entonces, todo eso tiene que evaluarse. Accesorio, colocar una válvula de compuerta en la entrada de la bomba, que fue lo que yo dije. Entonces, colocar una válvula check o tipo pie, o de pie tipo globo. Si ustedes se fijan, esas válvulas generan muchas pérdidas cuando ustedes la busquen en la página 10.4, 242. O sea, en la tabla 10.4, página 242 del libro. Entonces, esta fue el tipo que yo seleccioné, que es 75, tiene un LE sobre D 75. La longitud no se cambia, porque yo no cambio longitud al menos que tenga un plano, que yo optimice el trazado, porque yo no sé qué trazado es este, no lo cambiamos. ¿Se entiende esta parte ahí? Sí, se entendió, profe. Sí. Bien, vamos entonces a la otra parte, análisis lado descarga. Tubería actual 6 pulgadas, tubería óptima 4. Entonces, ¿se cambia? No se cambia. Estoy de risita ahí. De risita estoy. O sea, tengo una muy superior. Accesorio ninguno. La válvula es de compuerta. Longitud no se cambia. Fíjense entonces que ya yo analicé mi sistema. Entonces ya hice todo. En 2 hojas ya yo tengo ya el panorama completo de ese sistema. Vuelvo y les reitero, lo rojo es lo que yo le estoy colocando, que aquí una válvula check de pie, y esta válvula de compuerta. Y ahí estas son los tamaños óptimos. Entonces, aplicando la ecuación de la energía entre los puntos 1 y 2 que están marcados realmente en el esquema, yo tengo entonces, esto todos me lo hicieron bien, muy bien me lo hicieron. Fíjense, ustedes me lo hicieron mejor que yo, porque ustedes muchos tomaron entonces el nivel de referencia en la superficie del depósito 1. Y entonces con eso ustedes van a tener siempre elevaciones positivas. Fíjense que yo tenía aquí una elevación negativa, que era menos Z10. Y yo soy partidario siempre de no utilizar eso. Pero fíjense, como quiera tiene que dar igual. Donde quiera que yo coloque el nivel de referencia, si está bien referenciado, o sea, las elevaciones también, me tiene que dar igual. HE 50 pie más HL. Miren eso, señores. Lo que yo le estaba diciendo, se lo estaba explicando. La bomba tiene que vencer esa altura. 50 pie estático. Más las pérdidas. Si no, esa bomba no te va a funcionar. Si no, no te funciona esa bomba. Entonces, esa es la importancia de la ecuación de la energía que te da a ti la altura manométrica. La altura manométrica siempre va a tener una componente física de longitud y va a tener entonces la otra componente de pérdida que también es de longitud, que la puedo sumar. O sea, en definitiva, esa altura siempre, lo que yo tengo en HA. ¿Se entiende eso? Cualquier pregunta me la dice. Entonces, de la tabla F1, fíjense que yo tengo, ¿qué voy a tener entonces? El problema está sencillo, muy sencillo. ¿Por qué? Porque el tamaño de la succión es igual al tamaño de la descarga. Por lo tanto, el diámetro de la succión y el área de la succión va a ser igual lo mismo en la descarga. De la tabla 2, página 489, el peso específico es 62.4, la viscosidad cinemática 1.21 por la menos 5. Saqué de la tabla 8.2, página 187, la rugosidad. La rugosidad de la tubería en la succión es la misma, 1.5 por la menos 4 pies.
Entonces, o sea que calculamos entonces, vamos a calcular la velocidad. Fíjense que yo me he acostumbrado a esto. Esto es porque yo creo que si yo lo hago organizadito así, no tengo un problema con las pérdidas. No, o sea, con el final. Calculo mi velocidad en la succión, velocidad de caudal en la succión, área en la succión. Fíjense que para lo único que yo necesito el factor de conversión realmente, para lo único que lo necesito es para yo entrar a la tabla de tamaños óptimos que me la da en GPM o metro cúbico por hora. Después utilizo mi caudal que me dieron. 2 pies cúbicos por segundo entre el área, eso da 9.97 pies. Calculo la velocidad en la cabeza de velocidad en la succión. Eso me da 1.543 pies. Calculo el número de Reynolds en la succión, me da 416.433. Con eso calculo el coeficiente de fricción en la succión. Pero antes de eso, porque fíjense que aquí está en el coeficiente de fricción, utilizando la ecuación de Swami, yo tengo la rugosidad relativa, la calculo, dividiendo el diámetro de la succión entre la rugosidad, y eso me da 3.369. Sustituyendo todos los valores en la ecuación de Swami, me da que el coeficiente de fricción es 0.0166. Calculo la velocidad en la descarga. Fíjense que se la puse igual. ¿Por qué se la hice igual, señor? Miren, se la puse igual. ¿Sabe por qué? Porque lo raro, lo normal es que tú no tengas tamaños iguales. Lo normal es que la succión sea mayor que la descarga. Pero que yo, entonces, para no ponerte a ti que velocidad de, sino para que tú sepas que este modelo lo puedes utilizar siempre haciendo esto, volví y te calculé todo de nuevo, aunque sea repetido. Velocidad en la descarga, 2 pies cúbicos sobre 0.2006 pies, me da 9.97. La cabeza de velocidad en la descarga es 1.543 pies. Te calculé el número de Reynolds otra vez, que es el mismo valor, lo puse, lo repetí igualito. El cálculo del coeficiente de fricción en la descarga, fíjate que te hice el mismo cálculo, 0.016, ya. Entonces vamos a calcular a HL. ¿Se entendió esos cálculos? ¿Se entendieron? Ustedes creo que lo hicieron muy bien. O sea, ustedes Sí, ya maestro. con esto ya ustedes están. Cálculo de HL. Lo mismo, HLS más HLD. ¿Quién es HLS? Ustedes ahora me van a tener que colocar acá, lo hablo la de check. Calculamos entonces HLS1. Y en la hoja que le voy a mandar la hoja de cálculo que le hice una modificación. Tenía tiempo que quería hacerle la modificación, se la hice por fin. Me tomé tiempo y le hice la hoja de cálculo. Le voy a mandar esa para que le dé directamente ya la energía de pérdida, porque hay muchos se confundieron en la hoja de cálculo, pero yo se la arreglé ya. Se la arreglé como nosotros la calculamos. Entonces, HLS1, HLS es HLS1, HLS2, HLS3, HLS4. Cálculo de HLS1, energía de pérdida en la tubería de succión. Entonces, ¿quién es? Por Darcy, yo tengo entonces F sub S, L sub S, D sub S, B sub S cuadrado sobre 2C. HLS1 entonces 0.016 por 12, que es la longitud entre el diámetro por la cabeza de velocidad. Eso me da 0.61. Miren entonces lo que yo le decía, HLS2, energía de pérdida en la válvula de Piaget. Entonces, ¿qué pasa? Como fue globo, que era la que tenía un LE menor. ¿Y por qué? Si ustedes se fijan, esas válvulas generan pérdida porque primero, por dos aspectos que son fundamentales. Tienen lo que decía Relly, el tema de la rejilla para el tema de ¿cómo fue que tú dijiste, Relly? El tema de, ¿cómo fue que tú De las hiciste? impurezas, la basura y todo eso. De la basura y todo eso, exactamente. Entonces, eso ya crea turbulencia. Pero no solamente eso, sino el mecanismo también de obturación. ¿Saben cuando yo hablo de obturación en un elemento, en un accesorio, lo que significa obturación? Obturación. Obturación es el elemento que me provoca la apertura y el cierre. Entonces la conformación de ese elemento también genera mucha turbulencia. Turbulencia en un accesorio, señores, es todo lo que dificulte, siempre se lo digo, si lo entienden eso, no van a tener problema con saber cuándo tiene pérdidas o no. Todo lo que
se oponga realmente al movimiento libre de un fluido, genera pérdida. Entonces, mientras más complejo es el accesorio, entonces realmente mucho más pérdida va a tener. Entonces, acá, otra cosa. Sí, esto es otra cosa que sí quiero que lo tomemos en cuenta. Miren, FTS yo hice que era realmente, porque recuérdense que HLC2 como un accesorio es FTS, LE sobre D, BS S cuadrado sobre 2C. Entonces, yo estoy utilizando realmente el coeficiente de fricción de la succión. ¿Por qué? Porque yo no tengo una tubería nueva. O sea, yo no recurrí a la tabla 10.5, sino yo utilizo mi coeficiente de fricción porque esa tubería es vieja. Recuérdense que la tabla 10.5 me da para tuberías comerciales nuevas y limpias. Entonces yo utilicé, como no hice cambio, entonces utilicé mi coeficiente de fricción en ambos lados por FTS. ¿Se entiende eso? Sí. Copiado. Exacto. Entonces, correcto. Bien, entonces fíjense lo que yo le decía, LLE sobre D, 75. Esa es la pérdida más grande que hay en la succión. Miren, cuando hice el cálculo, me dio 1.92 pies. Fíjense que el tubo genera solamente 0.61, es decir, esto me está generando casi 3 veces la válvula, lo que me está generando el tubo. Oigan esa cosa, oigan eso. Entonces ahí habría que ver, por ejemplo, en el mercado, si tú tienes realmente una válvula que te genere menos pérdida que la que yo seleccioné. Eso es en la realidad, en la práctica. Estos valores grandes realmente generan muchas pérdidas. Siempre que tenga LE sobre D grande, eso es pérdida. Bien, HLS3, que en los codos, tengo un codo, entonces lo mismo. Eso es LE30, calculé la HLS3, me dio 0.77. En la válvula HLS4, energía de pérdida, en la válvula de compuerta, realmente esto es como la válvula de compuerta LE sobre D8, eso me da entonces 0.20. Sumando entonces las 4 pérdidas ya obtenidas, tengo una pérdida relativamente razonable, si no fuera realmente por la válvula de el check. Entonces de 3.50 pi. Vamos entonces a calcular la HLD. Lo mismo, HLD es las 4 pérdidas que tengo, HLD1, HLD2, HLD3, HLD4. Entonces HLD1, energía de pérdida en la tubería de descarga. Entonces me dio, fíjense, con 24 pies que tiene, 1.22 pies. HLD2, energía de pérdida en los codos, como tengo 2 codos, entonces eso me dio HLD2 1.54. HLD3, energía de pérdida en la válvula, me dio entonces 0.205 pies. Y HLD4 da realmente la cabeza de velocidad porque cae 1. Sumando entonces me da 4.51. Fíjense que las pérdidas son muy bajas. Entonces cálculo de HL es 3.50 más 4.51, 8.5. Cálculo de HA, ya tengo entonces HL 50 más 8.01. Eso me da entonces 58. Cálculo de PA. Fíjense que acá lo puse directamente ya, 62.4 por 58 por 2 y divido entre 550 y me da eso en HP, 13.16. Divido eso entre 0.77 y me da 17.09. Y ahí, señores, está realmente el problema. Yo le voy a mandar entonces el video. Pero vamos a ver entonces la hoja de cálculo, que hice el cálculo acá. Antes de, vamos a ver la hoja de cálculo. Buscar script, a ver cómo fue que la puse, script. Vamos a ver, tiene que estar por ahí. Oh, no. Bueno, que está en la hoja de cálculo. Vamos a ver, tiene que estar por acá, script. Fácil. Vamos a ver, entonces acá. Ajá, esta es. Ok, perfecto. Esta es. Sí, esta es. Bien.
Aquí sí tienen que atenderme, porque no supieron modelar, algunos no supieron modelar bien, pero entonces para que entonces ya tengan algo. Y le hice una modificación. Yo le voy a mandar esta hoja. Esta hoja se la voy a mandar a ustedes en Excel. Miren, este es el problemita que yo tenía. Fíjense que primer parcial, fluidos 2, 3, 20, 20. O sea, fue lo que yo modelé. Vamos a ver entonces. ¿Están viendo más o menos el tamaño de las letras? Acá. ¿Lo están viendo esto? Sí, se ve bien. Bien, ok. Entonces fíjense que tengo el caudal, 2 pies cúbicos por segundo. Los gris, recuérdense que los gris realmente es, es lo que yo modifico. Entonces, lo blanco es cálculo. Entonces, fíjense, gris, aquí le puse una cosa para yo saber que era primer parcial. Solución. Entonces, 2 pies, fíjense la presión en el punto 1. Entonces, como los dos depósitos, fíjense que están expuestos a la atmósfera, son 0 y 0. La velocidad en la superficie es 0. Fíjense que tengo 0 por acá. Entonces, elevación del punto 1, menos 10. Fíjense, menos 10. Y elevación del punto 2, tengo 40. Correcto. O sea que ahí, fíjense acá como lo coloqué. La viscosidad, el peso específico 62.4 y la viscosidad cinemática 1.21. El diámetro 0.54. La rugosidad realmente 1.5 por la menos 4. La longitud 12, 24 y ya lo mismo tengo. Ya todo esto es cálculo. Fíjense que me dieron los mismos factores de fricción, o sea, el factor de fricción. Eso significa ya que estoy bien. Además, si ustedes se fijan también, vamos a ver cómo los valores, o sea, creo que me dieron, yo lo chequeé, lo comparé y me dio igual. Vamos a ver acá. Concha, ¿qué me está pasando? Que tengo muchas hojas abiertas. Tengo muchas hojas abiertas. Vamos a ver ahí, sí. Entonces, si bajo acá, voy a bajar acá. A ver, entonces ahora voy a... Ahí sí. Bien. Entonces, fíjense lo que yo le dije que le iba a hacer. Energía de pérdida en la tubería 1. Entonces, le coloqué el LE sobre D y el FET. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Hice el cálculo ahora, le puse esta fórmula que fue entonces el K, ya me lo está calculando. O sea que yo entro ya con los valores que ustedes saben. O sea, por ejemplo, la válvula de globo 75, fíjense lo code estándar 30, la válvula de compuerta 8. Entonces ya él me calcula estos valores acá. Fíjense el coeficiente de fricción, ahí ya lo podía inclusive hasta suponer acá, pero ahí se lo coloqué. Se lo puse manual. ¿Por qué se lo puse manual en este caso? Porque recuérdense que ese dato, por lo general, nosotros lo buscamos en la tabla 10.5. Entonces, por eso fue que se lo puse manual acá. Entonces, fíjense que la pérdida me dio lo mismo. 3.50 en la succión. Me fui en la descarga, lo mismo. Entonces, lo único en la descarga, tengo dos codos por acá. Fíjense, entonces me da 4.51. Si ustedes se fijan, H da 58. Miren acá, la otra da 13.16, entonces 77 y 17.09 HP. Ahí, señor, ustedes tienen el problema completo. Pregunta, señores.